Para esta sesión lo que necesitamos observar es, no sé si ustedes ya vieron los videos que hay en plataforma que habla de cuál es el tratamiento que se le da a los empaques a la hora de transportarlos, las medidas de seguridad que se deben de vigilar de esos productos, de esos empaques y las pruebas que se les hacen en algunas empresas para tratar de diseñar los empaques que se cumplan mejor las características que se requieren de un producto o para su transporte y su protección principalmente, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer vamos a revisar cuáles son esas características y tratar de irlas identificando para poder entender mejor la importancia que tienen el correcto diseño y selección de los materiales de empaque y de embalaje que podemos utilizar para el movimiento de los materiales, ¿ok? Entonces, continuamos. El objetivo es identificar las características, decía, de los empaques y embalajes para para analizar su importancia de los productos industrializados. ¿Qué es un envase? Para empezar, vamos a tratar de definir qué es un envase. El envase es el recipiente que tiene contacto directo con el producto específico con la función de envasarlo y protegerlo, de contenerlo y protegerlo. Ese es el envase. Por otro lado, el empaque se diferencia porque es la presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a la seguridad de esta durante sus desplazamientos y lográndola vender dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la competencia. Si se dan cuenta, cada vez más hay productos que junto con el envase le dan las características para presentarlo a la venta. Es decir, van integrados el envase y el empaque. Pero aquí vamos a distinguirlo en estas dos características. El envase es el que tiene contacto directo con el producto y el empaque es lo que envuelve al producto, al envase, para darle una presentación para su venta. ¿Ok? Por otro lado, mientras que el embalaje prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modos elegidos para su distribución y para las distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el fabricante y el distribuidor o vendedor. Es decir, es la forma en que se agrupan grandes cantidades de productos, de envases o empaques para poderlos trasladar de la fábrica al distribuidor o al área de ventas o durante la logística dentro de la propia empresa. ¿Ok? Entonces son tres niveles diferentes. Ahorita los vamos a distinguir. Mientras que, por un lado, el empaque es la manera de presentar el producto para la venta, el embalaje es la protección del producto durante el transporte o almacenamiento. El empaque está orientado hacia el marketing y el embalaje está orientado hacia la logística. ¿Sale? Esas son las tres. Aquí están repetidas, algo me falló por acá. Entonces, esas son las características principales. ¿Ok? Ahora vemos cuáles son las diferencias. Aquí hay una clasificación más formal. Los empaques, teniendo en cuenta sus características, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Y aquí vemos unos ejemplos. ¿Sí? El empaque primario es el recipiente o envase que contiene el producto. Por ejemplo, una botella que contiene en su interior una bebida. Ese sería el empaque primario, la botella. El empaque secundario es aquel que contiene al empaque primario y tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto para su distribución o aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar las características del mismo. Por ejemplo, el que está aquí, una caja que contiene una botella de vino. ¿Sí? El empaque secundario es la cajita donde adentro viene el envase. Y el empaque terciario
es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de productos. Y aquí está un ejemplo dentro del mismo sector. Una caja de cartón que agrupa varias unidades de empaques secundarios, es decir, varias cajas con botellas adentro, que a su vez las botellas contienen el producto. ¿Ok? Esas son las calificaciones, la clasificación más general. Ahora, los materiales de empaque. Dice, contienen como cualidades que deben contener cierta cantidad de producto. Conserva la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo. Protege el contenido del producto de alteraciones por acción de agentes externos. Promueve la venta, facilita el uso del producto y proporciona valor de reutilización al comprador. Facilita el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. Esos son los objetivos que debe cubrir. Vamos a ver ahora cuántos materiales hay para esto. Existen los materiales derivados de la celulosa, es decir, que vienen de los árboles o de las fibras de las plantas, como el papel, el cartón y la fibra del yute para los costales de mecate que le llaman, que conocemos. Entonces, estos tres son materiales de empaque derivados de la celulosa. ¿Ok? El vidrio es otro de esos materiales. El vidrio ya lo conocemos, transparente, sólido y frágil, que proviene de la fusión de arena sílica o con potasa o sosa cáustica. En este material los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Contienen productos como bebidas, alimentos, salsas, conservas, cosméticos, farmacéuticos, etc. Entonces el vidrio es otro de los materiales de empaque. Están los polímeros, que pueden ser rígidos, flexibles, con barreras a gases, que son plásticos. Los polímeros rígidos son todos los envases de plástico, botellas, botes, etc. Los flexibles son las bolsas de nylon, principalmente, y con barrera a gases. Aquí no sé si hayan visto ustedes que ahí vienen algunos productos contenidos en envases que aparentemente son de plástico, pero que sin embargo les dan una propiedad que les permite, por un lado, o mantenerlos totalmente herméticos, es decir, que no intercambien gases con el entorno exterior, o al contrario, algunos que le permiten respirar, entre comillas, al producto, que se ventile, que se mantenga fresco. Entonces, a ese tipo de materiales le vamos a llamar con barreras a gases, ¿ok? Entonces, son los diferentes tipos de características de los polímeros como materiales de empaque. Están otros que le llaman laminados, lo que nosotros conocemos como Tetra Pak, que no es otra cosa que diferentes capas o capas de diferentes materiales, como el polietileno, el aluminio, el cartón o el papel, que están unidos o están integrados en láminas con diferentes capas, con el objeto de conservar el material y al mismo tiempo servir como envase y empaque de presentación para el producto. Entonces, de estos empaques conocemos pues dónde viene la leche, los jugos, algunos jugos, etcétera, ¿ok? Entonces, a este tipo de materiales de empaque le vamos a llamar materiales laminados. Y están los foils, que si se dan cuenta, los foils son esta capita que sella la parte superior de algunos envases, protege los productos y también se ocupa para sellar y mantener herméticos algunos medicamentos. Entonces, los foils son hojas generalmente de aluminio, ¿sí? En los que nosotros vamos a poder contener el material, ¿sale? O los productos. Luego, están los materiales metálicos para envases o empaques.
Los dos principales materiales para la elaboración de empaques y embalajes metálicos son el acero y el aluminio. En el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques de acero, principalmente. Aquí vemos algunos. ¿Sale? Todo lo que viene enlatado generalmente tendrá un porcentaje de láminas de acero, ya sean inoxidables, con algún recubrimiento interno para sellado o algún recubrimiento especial para evitar, para mantenerlo más higiénico el producto, etc. Y el envasado de bebidas con gas predomina el uso de materiales de aluminio, como las latas de refresco y otras bebidas que ya conocemos. También están como lámina, el aluminio es un componente para los envases de algunos tarros, cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles, cremas dentales o pomadas, y los empaques los envases más bien de los aerosoles. También en los alimentos se ocupan para bandejas, platos, vasos, y el acero es muy usual, sobre todo en el sector de restaurantes, para contener los alimentos que se están procesando. Entonces, estamos hablando de la clasificación de los diferentes materiales que se ocupan tanto para envase como para empaque o embalaje en su momento dado. ¿Ok? Luego viene el tema de la interacción de los empaques con el medio ambiente. Aquí vamos a ver cuál es la relación que debe de tener en nuestros envases o empaques con el medio ambiente. Estamos en una época en que la industria no se había preocupado, no se ha preocupado por qué sucede con su empaque de su producto después de que ha sido consumido. Y sabiendo que el consumidor tampoco ha sido consciente del impacto que estos empaques, al desecharse, tienen también en el entorno, en el medio ambiente. Aquí vamos a ver características de qué medidas se pueden tomar para el mejor diseño de los envases, es decir, cuál va a ser la ruta a seguir en el diseño de envases. Vemos que de todo lo que hemos visto, la mayoría pueden ser reciclables, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los laminados o el Tetra Pak, es un producto que es muy caro para poderlo reciclar. Primero hay que separarlo y eso es muy costoso. Como son materiales tan diversos, requiere procesos distintos para poderlos separar y ya después reciclarlo. Y eso es algo que pues, la industria ha explotado muchísimo por los beneficios que tiene como fabricante en contener el producto como envase y también como medio de presentación, como empaque, es decir, se ahorran meter un botecito en una caja porque el propio Tetra Pak es todo. Entonces, ese tipo de cuidados son los que se tienen que observar. Y aquí hacíamos alguna vez la reflexión en una clase presencial de las normas que recién se implementaron para dejar de utilizar bolsas de plástico en los centros comerciales, que ahorita ya en ese tiempo, hace como 2 años que planteamos esta reflexión, era una cuestión que estaba todavía en análisis. Ahora ya vemos que es una realidad, ya vas a Aurrerá y tienes que llevar tu propia bolsa o en qué traerte tu material, porque pues es una de las medidas mínimas para tratar de reducir el impacto de los empaques en el medio ambiente, ¿no? Y sobre eso va esta reflexión, ¿no? Entonces, en años atrás la normatividad para los envases era mínima, ya que no existía tanta variedad de materiales. Antes, el proceso a seguir para reciclar y que los envases fueran ecológicos se centraba solamente en recolectar los envases, llevarlos a una recicladora y de ahí darles el tratamiento y eliminar los residuos y materiales de desecho. Es decir, antes era lo que se hacía. Cuando todos los envases eran de vidrio, me acuerdo, en las tiendas o en las taquerías, en los restaurantes,
Las botellas que se quebraban o algo se conservaban ahí, no se tiraban a la basura, ¿eh? Se devolvían al repartidor porque él las recuperaba y las canalizaba con su parte, tenían una parte dentro de la planta que se dedicaba a moler ese material para poderlo reutilizar y reciclar. Después, cuando vienen los envases de plástico, la empresa se deslinda de todo, recorta sus costos operativos al eliminar toda esa operación de reciclaje de vidrio y simplemente se encarga de generar plástico, botellas de plástico que ya no necesita recuperar. Al vendérsela al cliente, el cliente se hace legalmente responsable del desecho, liberando a la empresa de responsabilidad sobre el destino de esos envases, que es algo que la sociedad, como sociedad, no nos dimos cuenta en qué momento pasó eso, ¿sí? Entonces, antes de que entraran los envases de plástico, las botellas eran recuperadas por la propia refresquera. El de la tienda juntaba cajas de botellas quebradas, sin boquilla, etcétera, y se las devolvía al repartidor. No se tiraban las botellas de vidrio a la basura como ahora, ¿sí? Era mucho menos. Ahora, cuando viene lo del plástico, cuando se sustituyen las botellas de vidrio por PET, por botellas de plástico, pues ya automáticamente pues ya no es necesario ni recuperar las botellas ni nada. Es decir, tú compras el producto incluyendo la botella y a partir de que tú compras el producto es tu responsabilidad como dueño nuevo de la botella de qué hacer con ellas. Y sin embargo, la propia empresa, las refresqueras, no te dieron la posibilidad al 100% de devolverle la botella como antes se hacía con el vidrio. ¿Sí se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan o les hayan contado que tú ibas a comprar un refresco y llevabas la botella y tomabas el refresco, entonces dejabas una botella y traías otra. Y en tu casa no se acumulaban botellas de refrescos, tenías las justas. Cuando había una reunión, una fiesta y tal, pues todo eso lo alquilabas. Pagabas lo que le llaman el importe de la botella, como es con la cerveza, pagabas el importe, después juntabas las botellas, las devolvías y recuperabas tu dinero y no te quedabas como con envases en tu casa. Todo eso cambió con la aparición del PET y eso es parte del impacto de la interacción del empaque con el medio ambiente que estamos sufriendo actualmente. Ahora, dice, el consumidor actual ocupa más productos ecológicos debido a la problemática ambiental y a la tendencia de un desarrollo sustentable existente en todo el mundo. El sector del envase y el del embalaje tienen hoy mayor demanda de materiales renovables, pues hay envases de materiales biodegradables y fabricados de plantas para bebidas y líquidos. Es decir, cada vez más las empresas han tratado de tomar conciencia porque es el consumidor el que está exigiéndole a la empresa que si yo voy a comprar un envase, pues yo tratar de ver que el envase que voy a tirar no sea tan contaminante como antes. Entonces, le digo a la empresa, cámbiame, yo voy a comprarle los productos a aquella empresa que me garantice que los envases que voy a tirar a la basura tienen el menor impacto posible en el ambiente, ¿sale? Es esa forma como se está intentando que las empresas cambien en los materiales que seleccionan para sus envases y empaques. La tecnología va directamente relacionada con la producción de envases y embalajes, así como el manejo y reciclaje de los desechos de los envases. El reciclaje es una oportunidad de reducir y transformar el volumen de los productos sólidos y que pueden ocuparse para elaborar el mismo producto u otro diferente. Entonces, ahora se está pidiendo que esos empaques, la mayor parte de ellos, sean reciclables y que se recupere otra vez el origen de que la propia empresa recupere sus envases y los recicle o que haya una legislación, una infraestructura adecuada para poder separar los materiales y poderlos destinar para reciclaje de la manera más adecuada posible.
¿Sale? Entonces, esta es hasta aquí. Vamos a dejar esta parte. Y veíamos un poquito en el impacto, cuáles son las características que deben de tener los materiales de envase. Y hablamos de las características permeables de estos envases. Y estos hablan de la capacidad que tiene el material de que un flujo de aire o de agua que lo atraviese, que sea capaz de permitir el flujo de esos materiales sin alterar su estructura interna. Decía yo hace ratito, hay empaques que por la característica del producto que contiene, no es conveniente que tenga contacto con el medio ambiente. Es decir, que sea totalmente impermeable, es decir, que no permita pasar. Pero hay, aunque no lo crean, hay ciertos materiales que permiten ese intercambio a niveles microscópicos, ¿sí? Y entonces hablamos de las permeabilidad, la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Por ejemplo, vemos que Bimbo ofrece sus productos en bolsas de plástico. Sin embargo, cuando vamos a una panificadora, nos entregan el pan en bolsas de papel. El plástico, el papel, es más permeable que el plástico. Por lo tanto, permite que el pan conserve el viaje de la panadería a tu casa, se conserve un poquito más, digamos, fresco, ¿sí? Cuando Bimbo lo encierra en una bolsa casi hermética de plástico, obviamente el pan requiere de otras características, de ciertos conservadores que le permitan conservar su frescura a pesar de que no tiene intercambio con el oxígeno, porque el oxígeno le generaría que se descomponga más rápido, ¿sí? Entonces, la selección de estos dos tipos de empaques depende de cuánto tiempo va a durar el producto dentro del envase. En este caso, dentro de la bolsa, ¿sale? Se elige una bolsa de papel porque obviamente va a durar mucho menos tiempo ahí guardado el producto y simplemente sirve para que no se moje, para que no se manchen, o no sé, para que no se tome con las manos, no se contamine. Pero hasta sí le permite que el producto sea transportado simplemente en condiciones de frescura conforme lo adquirió. Y en los envases de plástico evitan que el producto tenga contacto con la atmósfera y que no se contamine. Pero a la vez, al no ser un empaque 100% hermético, pues debe de hacer que el producto le agreguen conservadores para evitar y que se descomponga tan rápido y permanezca más tiempo fresco dentro de la bolsa, ¿sale? Entonces, esas son algunas de las características que debe de tener la permeabilidad. Es el proceso de transferencia de masa o energía, el cual se produce el paso de moléculas a través de un material. Esa es la parte técnica de lo que debe ser el material permeable. Y cómo funciona, es decir, en algunos casos los materiales pueden absorber temperaturas. Pues, por ejemplo, esto es importante para los productos refrigerados. Inge, perdón tantito. Mande. Dice Ricardo que si lo deja entrar, está tratando de acceder. Creo que lo sacó el internet Ok, y ahorita quiere ingresar, pero no le da el acceso. ok, deja ver cómo están estos. Deja ver, pues ya no hay quien. Nada más están ustedes dos. Pero Es no que me sí estaba llega. Ricardo Sí, sí, pero no me llega la solicitud. sí, no me parece. Ya desactivé la sala de espera y en cuanto se pueda conectar va a entrar directo. Ok. ¿Ok? Sale.
Entonces deja ver en qué estábamos y a dónde vamos. Ok. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Ya son 12:35. Ahí en su plataforma, y si puede mandarle un mensaje, pídale que a lo mejor se está conectando a la siguiente sesión, que es de 12:30 a 1. Cerramos esta sesión y nos volvemos a encontrar abriendo la siguiente que estaba ahí marcada también en su plataforma, ¿sale? En 5 minutitos nos volvemos a conectar en la siguiente sesión que está ahí marcada en su plataforma. Ahí está también el acceso, ¿sale? Entonces cerramos A ver, esta y ahí en su plataforma están los códigos, segunda parte de la sesión. Ok, 12:30, sí está bien. ¿sale? Entonces cierro esta y Sale. volvemos a abrir la otra.